Durante más de 20 años, mientras México escuchaba corridos sobre capos armados hasta los dientes, una mujer casi invisible movía los hilos desde las sombras. No daba entrevistas, no posaba con rifles, no presumía en redes, pero la DEA, el gobierno de Estados Unidos y las autoridades mexicanas coinciden en algo. Pocas personas han tenido tanto poder en el narcotráfico moderno como ella. Se llama Enedina Arellano Félix, y es la contadora que terminó gobernando el cartel de Tijuana. Piensa en esto un segundo. 5 de sus hermanos, todos hombres, todos temidos, terminaron muertos o en prisión. Ella, en cambio, nunca ha sido capturada. No aparece en fotos recientes, casi no existe registro visual suyo, y aún así, su nombre está en las listas de los criminales más buscados. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo una mujer que estudió contabilidad en la universidad se convirtió en la mente financiera de un imperio criminal que cruzaba toneladas de droga por la frontera más vigilada del mundo? En este video no vamos a romantizar el crimen. Vamos a entender cómo funciona el poder cuando se mezcla inteligencia, dinero y un sistema podrido por la corrupción. Porque la historia de Enedina no es solo la historia de una jefa del narco. Es la radiografía de un México donde el talento muchas veces encuentra más espacio en la ilegalidad que en la vida honesta. Si esta historia te está haciendo pensar, suscríbete al canal Voces que Vencen y cuéntanos en los comentarios desde qué parte de México o del mundo nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando historias reales que casi nadie se atreve a explicar. Enedina Arellano Félix nació el 12 de abril de 1961 en Sinaloa, un estado que décadas después sería sinónimo de narcotráfico a nivel mundial. Pero en los años 60, para una niña de familia humilde, el paisaje era otro: calles de tierra, calor pegajoso, casas sencillas donde las paredes de bloque mal repellado dejaban pasar el frío por la noche y el calor durante el día. Como en muchas familias de la región, el campo, el comercio informal y cada vez más el tráfico de drogas se mezclaban en las conversaciones cotidianas. A diferencia de muchos de sus hermanos, que desde jóvenes se sintieron atraídos por el dinero rápido del negocio ilegal, Enedina parecía tener otro plan. Era buena con los números. Muy buena. De esas alumnas que no necesitan repetir 2 veces una fórmula, de las que pueden mirar una cuenta y detectar en segundos dónde está el error. Mientras otros soñaban con camionetas nuevas, ella soñaba con algo que parecía casi imposible para una mujer de su contexto: un título universitario. Contra todo pronóstico, lo consiguió. Estudió contabilidad en una universidad privada en Guadalajara, Jalisco. No fue fácil. Pagar colegiatura cuando vienes de una familia humilde implica sacrificios, renuncias y, en muchos casos, dinero que no siempre viene de fuentes limpias. En las aulas, rodeada de hijos de empresarios y políticos, Enedina era una anomalía. Una mujer del norte, de una familia numerosa, que nunca hablaba demasiado de su origen, pero que se destacaba en todas las materias relacionadas con finanzas, auditoría y fiscalización. Lo irónico y doloroso es que ese talento, que pudo haberla convertido en una consultora financiera reconocida o en una ejecutiva de alto nivel, terminó siendo la base de algo muy distinto. Al regresar a la órbita familiar, Enedina se encontró con un escenario completamente definido. Sus hermanos ya habían levantado uno de los grupos criminales más poderosos de México, el Cartel de Tijuana. Tijuana no era cualquier ciudad, era, y sigue siendo, la frontera urbana más transitada del mundo. Un embudo por donde pasan miles de autos y personas todos los días. Un punto estratégico perfecto para el negocio de las drogas. Quien controla Tijuana no solo controla una ciudad, controla una puerta directa al mercado ilegal más grande del planeta, Estados Unidos.
En los años 80 y 90, los hermanos Arellano Félix se convirtieron en sinónimo de terror. Benjamín, el cerebro estratégico. Ramón, el sicario implacable. El Tigrillo, el encargado de la seguridad. Balaceras en plena zona turística, cuerpos colgados en puentes, mensajes de amenaza en mantas gigantes. Mientras tanto, en un segundo plano que casi nadie veía, estaba Enedina, sentada frente a estados de cuenta, balances, facturas y actas constitutivas de empresas. Su entrada formal al negocio no fue con un arma, sino con una calculadora. Comenzó encargándose de lo que, a primera vista, parecía solo administración: organizar pagos, controlar nóminas de sicarios y halcones, registrar ganancias y pérdidas, planear inversiones. Pero pronto dio un paso más: diseñar el sistema de lavado de dinero que permitiría que los millones generados por la cocaína y otras sustancias se convirtieran en casas, comercios, restaurantes, estaciones de gasolina, farmacias. Mientras los operativos militares se enfocaban en decomisar cargamentos y detener sicarios, Enedina abría empresas de fachada con documentación impecable. No eran negocios improvisados. Eran sociedades legalmente constituidas, con contabilidad limpia, declaraciones fiscales presentadas en tiempo y forma. En apariencia, eran ejemplos de éxito empresarial en Tijuana y otras ciudades del norte. En la práctica, eran lavadoras gigantes de dinero. En los años 90, la guerra contra el cartel de Sinaloa convirtió a Tijuana en un campo de batalla. Cientos de balaceras, ataques en plena vía pública, incluso un cardenal asesinado por confusión en el aeropuerto de Guadalajara. Mientras los hermanos Arellano Félix respondían con más violencia a cada provocación, Enedina observaba una verdad que muchos capos no querían aceptar. Cada bala dejaba una huella. Cada ejecución llamaba más la atención de las autoridades. Cada guerra acercaba un poco más la caída, pero nadie la escuchaba del todo. En esa época, el poder dentro del cartel seguía siendo profundamente masculino, obsesionado con la idea de no dejarnos. El mensaje era simple: si nos atacan, respondemos con el doble de fuerza. Y así, la espiral de violencia continuó, hasta que la realidad se impuso a la testosterona. En 2002, Benjamín Arellano Félix fue capturado. Un año antes, Ramón había caído en Mazatlán, abatido en un enfrentamiento. En los años siguientes, uno por uno, los hombres que habían construido el cartel de Tijuana fueron desapareciendo de la jugada. Francisco Javier fue detenido en alta mar por la Guardia Costera de Estados Unidos en 2006. Eduardo cayó en 2008. La vieja guardia masculina del cartel se desmoronó en menos de una década. Y fue justo ahí cuando la contadora dejó de estar en el fondo de la foto para pasar al centro del encuadre, aunque casi nadie tuviera una foto actualizada de ella. Mientras el país aplaudía la captura de capos y los titulares proclamaban que el cartel de Tijuana estaba desmantelado, Enedina ya estaba moviendo las piezas del nuevo tablero. Oficialmente, el liderazgo visible recayó en su sobrino, Luis Fernando Sánchez Arellano, el ingeniero. Joven, hombre con apellido Arellano, encajaba perfectamente con el estereotipo del sucesor natural. Pero los reportes de la DEA y de agencias de inteligencia mexicanas empezaron a repetir un patrón. Las decisiones verdaderamente importantes no pasaban por él, sino por ella. Enedina entendió algo que sus hermanos nunca quisieron aceptar: el modelo del narco escandaloso, que presume violencia y territorio, estaba condenado. Cada vez que el cartel colgaba un cuerpo en un puente, el gobierno respondía con operativos más agresivos, más soldados, más presión internacional. Era un juego de perder-perder.
La única forma de sobrevivir a largo plazo era dejar de jugar a la guerra y empezar a jugar a los negocios. Bajo su influencia, el cartel de Tijuana cambió de estrategia. En lugar de intentar dominar todo a la fuerza, empezó a negociar. Pactos con facciones del cartel de Sinaloa, acuerdos con células independientes, cobro de derecho de piso por permitir el paso de cargamentos ajenos por su territorio. Menos asesinatos de alto perfil, más dinero silencioso corriendo por debajo de la mesa. A simple vista, parecía que el cartel había perdido poder. Ya no era el monstruo de los 90. No controlaba toda la ciudad como antes, compartía espacio con otros grupos emergentes, pero en términos de supervivencia, la jugada fue brillante. Mientras otros cárteles se destruían entre sí en guerras interminables, el de Tijuana se reconvirtió en un intermediario indispensable, el que sabía cómo mover mercancía por una de las plazas más valiosas del país sin llamar demasiado la atención. Si conoces a alguien que solo ha visto el narco a través de series y películas, comparte este video. La realidad es mucho más compleja y silenciosa que lo que aparece en la pantalla. ¿Qué hacía exactamente Enedina? Según diversos informes, ella ya no solo llevaba las cuentas, decidía qué alianzas aceptar, qué rutas mantener, cuánto riesgo correr. Su papel se parecía más al de una directora general de empresa que al de una jefa criminal en el sentido tradicional. Se reunía con abogados, contadores, empresarios que servían de intermediarios. Revisaba inversiones. Movía capital dentro y fuera de México. Supervisaba la creación de nuevas empresas pantalla para seguir lavando dinero. El gobierno de Estados Unidos no tardó en darse cuenta. En 2002, la incluyó formalmente en la lista de la Ley de Designación de Capos Extranjeros del Narcotráfico. Eso significa que cualquier empresa o persona sujeta a jurisdicción estadounidense que hiciera negocios con ella podría enfrentar multas millonarias y procesos penales. No era un simple símbolo, era una forma de declarar oficialmente que para Washington, esa mujer silenciosa era tan peligrosa para la seguridad nacional como cualquier capo armado. Lo más impresionante es que, a pesar de esa designación, a pesar de las recompensas ofrecidas, a pesar de los años de vigilancia, nadie ha conseguido arrestarla. Mientras docenas de capos mexicanos han sido extraditados, condenados a cadena perpetua o abatidos en operativos militares, ella sigue libre. No hay corridos presumiendo de su fuga. No hay fotos filtradas de mansiones gigantes, solo informes fríos que dicen, se cree que sigue operando. En un universo dominado por egos gigantes, Enedina construyó su poder precisamente a partir de lo contrario, la ausencia de ego público. No necesitaba que la aplaudieran, no necesitaba que la temieran en las calles. Le bastaba con que la respetaran dentro de la estructura y que el dinero siguiera corriendo. Mientras otros capos jugaban a ser estrellas de televisión, ella jugaba a ser invisible. Pero sería un error convertirla en especie de antiheroína brillante y fascinante como hacen muchas series, porque detrás de cada decisión inteligente que tomó hay daños reales. Cada ruta que mantuvo abierta significó más drogas cruzando la frontera. Cada acuerdo que firmó con otros grupos significó más comunidades atrapadas entre el miedo y la dependencia económica del delito. Cada peso lavado fue un peso que pasó del mundo criminal al sistema financiero formal, corrompiendo bancos, empresas y funcionarios. Si sus hermanos representaban el rostro violento y espectacular del narcotráfico, balas, amenazas, cadáveres en las noticias, Enedina representa su rostro más peligroso, el que no se ve, el que se sienta en oficinas cómodas, revisa balances y hace llamadas discretas, el que no dispara, pero financia armas.
El que no extorsiona directamente, pero diseña el sistema que hace posible la extorsión. Su historia nos obliga a hacer preguntas incómodas. La primera, ¿por qué alguien con su inteligencia y formación terminó ahí? La respuesta fácil sería decir, porque quiso, pero esa explicación ignora el contexto. En un país donde millones de jóvenes con talento nunca encuentran trabajo digno, donde los salarios profesionales a veces no alcanzan ni para pagar la renta, donde la meritocracia muchas veces es una ilusión, el crimen organizado se presenta, para algunos, como la única forma de usar sus capacidades y ganar en serio. La segunda pregunta, ¿por qué sigue libre? Aquí entran teorías de todo tipo. Algunos analistas sostienen que su capacidad para mantenerse fuera de prisión demuestra que el enfoque de seguridad, centrado en descabezar cárteles, está equivocado. Quitas a los capos visibles, pero dejas intactas las redes financieras y políticas que permiten que todo vuelva a funcionar con nuevos nombres. Otros son más directos. Para ellos, la única forma de que alguien como ella permanezca intocable tanto tiempo es que sectores poderosos la protejan, directa o indirectamente. Y la tercera pregunta, quizá la más inquietante, ¿es Enedina un caso aislado o un modelo de lo que viene? En un mundo donde el dinero se mueve a través de transferencias electrónicas, criptomonedas, empresas offshore y paraísos fiscales, el futuro del crimen organizado no está en los corridos, sino en las hojas de Excel. Necesitarán menos pistoleros y más contadores, menos jefes vistosos y más figuras silenciosas con maestrías en finanzas. En ese sentido, Enedina no es una anomalía, es un adelanto de lo que probablemente ya está pasando en otros países. Hoy, a sus más de 60 años, la imagen más probable de ella no es la de una narca rodeada de lujos exagerados. Es la de una mujer mayor, vestida con discreción, que podría pasar desapercibida en cualquier restaurante de Tijuana o Guadalajara. Podría estar sentada en una mesa pequeña, tomando café, revisando un folder con documentos que parecen contratos normales, mientras decide, con un par de firmas, el destino de millones de dólares y de cientos de personas que nunca conocerá en persona. Esa es, quizá, la parte más perturbadora de esta historia, el poder que no grita, no dispara, no presume, el poder que simplemente decide. Y mientras no entendamos esa cara silenciosa del narcotráfico, seguiremos creyendo que el problema se resuelve atrapando al próximo capo armado que salga en las noticias. La historia de Enedina Arellano Félix no es para admirar ni para imitar. Es para mirarla de frente y preguntarnos, ¿qué tipo de país crea condiciones donde una mujer con su talento termina encontrando más espacio en el crimen que en la legalidad? ¿Qué tipo de sistema permite que una organización así sobreviva a la captura de todos sus líderes visibles gracias a una contadora que nunca quiso estar en la foto? Porque mientras no respondamos a esas preguntas con honestidad, seguiremos sorprendidos cada vez que nos enteremos de que detrás de cada capo caído hay siempre alguien más silencioso y muchas veces más peligroso.